vamos a compartir un momento de la Escritura. Vamos a compartir Nuestra hermana Juanita Jara Becerra dice amén. Que Dios le bendiga, hermana Juanita, muy grandemente. Que el Señor le ayude. Ya estamos todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, haciendo este programa, esperando, hermanos, que se escuche bien, por Facebook. Como le decía ella, como tuvimos un inconveniente, así que ojalá que se escuche muy bien. Vamos a leer una palabra del Señor y queremos hablar del menosprecio de la palabra. Sin querer, a veces menospreciamos lo que Dios nos da, menospreciamos lo que Dios nos dice, le damos poco valor a las que es poderoso para ayudarnos. Se escucha perfectamente. Gracias, hermana Wendy. Muchas gracias. No sé cómo se escucha. Bien. Vamos a... un poco ronca la voz. Bien. Mejor ronca. Sí, que parece que resfriado. Gracias, hermana Claudia. Muchas gracias, hermana Claudia. A ver, aquí está. Vamos a... La hermana Juanita dice, yo en el hospital, mañana me operan de cáncer. Mira, hermana Juanita, vamos a orar también por usted. Sí, antes de leer la palabra, vamos a orar por usted. Nuestra hermana Juanita. Hermana Juanita, si usted tiene fe en esta hora, tenemos un Dios que para Él no existen las enfermedades, no existen, porque Él no tiene enfermedades, para Él no existen enfermedades, ¿ya? Y Él permitió o permite algunas cosas para que la gloria de Dios sea manifestada. Así fue la pregunta que le hicieron, ¿quién pecó, este o sus padres, por un hombre que estaba enfermo? Y Él dijo, ninguno de los dos pecaron, sino para que la gloria de Dios fuera ella manifiesta en la vida de Él. Y creemos que sin ninguna duda también Dios hará una obra en su vida. Así que vamos a orar por nuestra hermana Juanita. Padre eterno, una vez más nos allegamos con plena confianza delante de usted a su trono de gracia. Señor, queremos orar por nuestra hermana Juanita. Señor, ella está en hospital. Ella va a ser operada, Señor, mañana de cáncer, Dios mío. Una enfermedad que uno, al nombrarle inmediatamente, se derrumba en nuestras vidas. Una enfermedad que ha llevado a la muerte a mucha gente. Pero, Señor, una cosa estoy seguro, Dios mío, que usted tiene el poder para deshacer todo cáncer en esta hora, así como lo puede hacer con aquel que tiene un simple resfriado, pero porque para usted no hay nombre, no hay categoría de enfermedad. El hombre categoriza las enfermedades, pero para usted nada tiene categoría, porque usted tiene poder. Usted dice la palabra y se han hecho. Señor, oramos por mi hermana Juanita y por todos aquellos nuestros hermanos que también están sufriendo, nuestra hermana Claudia, de cáncer. Señor, por eso pedimos por ella que va a ser operada. Señor, en el nombre de Jesucristo, usted le dé tranquilidad, confianza, que todo salga bien. Padre, que el día de mañana ella pueda testificar diciendo, Señor, usted la ha sanado. Señor, oramos por ella. Señor, que venga la confianza y la fe en ti, Señor, sobre ella, aunque en la mente muchas veces el enemigo ha turbado sus pensamientos, ha turbado su manera de vivir por causa de esta enfermedad. Señor, manifiéstate en su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga, hermana mía. Ahí nuestra hermana Claudia dice, Dios la acompañará a mi hermana, un abrazo, solo confía. Amén, amén. También nuestra hermana Miriam dice amén. Nuestra hermana Paulina dice, Dios obrará en su vida, Dios estará con usted, fuerza, un abrazo. Bien, me gusta eso, hermano. Yo creo que no hay nada más importante que podamos, hermanos, orar los unos por los otros. Eso fue lo que el apóstol nos enseñó por su palabra, que oremos los unos por los otros. Amén.
Sí, pues hermanos, qué bueno y que usted esté en sintonía y que no se haya ido, ¿no es cierto? Porque yo sé que este asunto del Facebook es bien complicadito, pero sabe que siempre dice yo, algunos ven televisión, la televisión es para puro problema, no, dolor de cabeza, angustia, pesar. Oye, es terrible lo que pasa en la televisión, lo que usted escucha. Así que, qué bueno, hermanos, porque este programa, un pequeñito programa que es tan pequeño, tan humilde, tan sencillo, pero estoy seguro que ha bendecido a muchas personas tan grandemente. Así que muchas gracias a los hermanos que siguen en sintonía. Hoy día vamos a hablar de menospreciar o mirar en menos la palabra del Señor. Y vamos a tomar una escritura que está ahí en Génesis capítulo 25. Vamos a leer varios versículos. Yo no soy mucho de leer muchos versículos. Pero para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. El menosprecio. Quiero hablar de esto de dar menor valor a las cosas que Dios nos da. También queremos invitarle antes de leer que si usted puede compartir el video, si usted puede compartir la transmisión, compártala. Posiblemente uno de sus amigos algún día se lo agradecerá y le dirá gracias, porque yo estaba enfermo y cuando oró al pastor, el Señor hizo una obra. Puede, hermanos, usted puede ser una bendición para compartir la palabra, puede que la palabra levante al que está caído, de ánimo al que esté desanimado, levante al desmayado. De eso se trata, ¿no es cierto?, este programa. Y dice así en Génesis capítulo 25, versículo del 31 al 34, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, y aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob, júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y el 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Padre, te damos gracias el día de hoy. Y le pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que nos ayude el día de hoy para oír tu palabra y poder ponerla por obra. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, antes de empezar a predicar, no puedo dejar de no comentar nuestra hermana Miriam, coloca esto, dice, solo confiar, Juanita, Dios sanó a mi cuñada de cáncer grado 4 y Dios la sanó, y también lo puede hacer con usted. Yo lo comparto, siempre, claro. Eso era para nuestra hermana Juanita. Quiero hablar de esto del menosprecio, cuando damos menor valor a las cosas. Hemos caído en un tiempo, hermanos míos, en un pasar en el cual el hombre no está dándole el valor a las cosas por sí mismo. Es como cuando uno le regala un par de zapatillas a un hijo, unas zapatillas nuevas, ¿no es cierto? Y no lleva ni una hora puesta con ella y de repente usted lo ve jugando con ella a la pelota, pateando a la pelota, pateando piedras, ensuciándola, y usted dice, este niño no le da valor a las cosas, ¿no es cierto? Esa es la expresión de un padre. Este niño no le da un valor y usted sale para allá molesto y le dice, oye, éntrate, no te das cuenta que son zapatillas nuevas. Siempre esa es nuestra reacción como papá. Sin ninguna duda, en algún momento todos hemos menospreciado algo. Menospreciar es darle menor valor de lo que corresponde. Y la palabra del Señor también ha sido menospreciada en muchas oportunidades. En muchas oportunidades
le hemos dado el menor valor del que corresponde. Y ese es un peligro tremendo que hoy día está cayendo en la sociedad cristiana. No quiero hablar del mundo porque el mundo va a despreciar siempre la palabra. No le interesa la palabra, no escucha la palabra, no considera el consejo de Dios, le da vuelta a la espalda a Dios cuando Dios le habla. La verdad de las cosas no le interesa. Y por ende, este caminar, ¿no es cierto?, ha permitido que nosotros caminemos, avancemos muy livianamente, porque no le damos el valor que corresponde a las cosas que Dios nos da. Y no estoy hablando de las cosas materiales, porque las cosas materiales, hermano, usted las tiene y no las tiene. Yo quiero hablar de algo más importante. Menospreciamos las cosas espirituales que Dios nos dio. Dios ha puesto en la congregación, ha puesto oficiales, diáconos, pastores, ancianos, maestros, evangelistas, y no los apreciamos. No le damos el valor que corresponde. Y los apreciamos solamente cuando a veces necesitamos una oración o necesitamos un favor. Ahí como que sentimos que por primera vez le damos el valor que, oye, qué bueno el pastor, qué bueno el anciano, qué bueno es el hermano. Dice el apóstol Pablo, enseñando acerca de los que predican, dice tener por alta estima a quienes enseñan, o en doble estima a aquellos ancianos que llevan y que enseñan. Y a veces no le damos nosotros el valor que corresponde. Pensamos que como que siempre lo vamos a tener. Y a veces Dios es tan importante, hermanos, que Dios nos pide que aprendamos a valorizar lo que Dios nos ha dado. Aquí el caso de Esaú, hermanos míos, si ustedes supieran, Esaú no era un joven que no sabía cuál era el valor de la primogenitura. No era una persona que estaba ajeno a la primogenitura. Usted piensa que su papá no le había contado, porque Esaú sabía todo. Porque cuando la pregunta que hace cuando le dijo a Jacob, véndeme tu primogenitura, Esaú dijo, ¿y para qué me sirve la primogenitura si yo voy a morir? Y entonces ya se le había conversado, porque él fue a pedir la bendición al final, ¿no es cierto? Fue a pedir que lo bendijera, quería ser bendecido. Pero en ese momento, hermanos, cambió su primogenitura por el hambre que tenía. ¿Ya? El hambre que tenía que haber sido bueno para comer, pues, hermano. Tenía que haber sido muy bueno para comer porque era un hombre de casa, un hombre fiero. Entonces, no consideró quizá el consejo de su padre, o no consideró las palabras de su padre acerca de la primogenitura, el valor que tenía la primogenitura, lo que conllevaba a tener las bendiciones de la primogenitura. No tuvo importancia a esta tentación, a este plato de lentejas. No tuvo importancia en su vida, no fue relevante en aquel momento. Entonces, por eso es que él se dio rápidamente, porque había llegado cansado de la casa, quería de andar cazando animales, quería comer algo y no había nada más, y encontró a su hermano y su hermano le hace una propuesta y le dice, véndeme hoy tu primogenitura y yo te doy de comer. Lo correcto hubiera sido, hermanos, de que él dijera, no, la primogenitura no, me aguanto un poco y prefiero yo hacerme comida. Pero como Dios tenía un plan, porque recuerden que su mamita, de Esaú con Jacob, dice que cuando ella quedó embarazada, porque tiene que ser que ella era estéril, y cuando ella quedó encinta, entonces dice que dentro de ella, cuando estaban estos niños ya en su vientre, ya con más meses, 6, 7 meses, dice que entre ellos peleaban. Y ella dijo, ¿para qué van a nacer? ¿Para qué voy a vivir si hay dos naciones que están peleando entre sí? Pero hay una promesa tan grande, y yo creo que eso es lo que Dios empieza a mover. Quizás vemos la astucia del hombre, vemos la actitud del hombre, pero tenemos que ver por detrás por qué tiene esa actitud Jacob y por qué vemos esa debilidad en Esaú. Era por una palabra que Dios le había dicho a la mamá de ellos. Rebeca, hermanos míos, ella quería saber qué pasaba con estos niños. Ella prefería morir. Y Dios le da una respuesta. Ella dijo, ¿para qué vivo yo?
porque sentía a sus hijos que peleaban dentro del vientre, y fue a consultar a Jehová, y Dios le respondió y dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus extrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. La palabra de Dios ya había salido de su boca. ¿Quién puede refrenar una palabra que sale de la boca de Dios? Él lo dijo y Él lo hará. A Dios, hermano, Él no se arrepiente, porque dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Dios Todopoderoso, Él dijo una palabra. Por eso que Pedro, hermano, negó a Jesús, porque Jesús le había dicho la palabra, le trazó el camino por donde tenía que pasar, y nadie puede, hermano, nadie puede evitar la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, lo va a hacer con usted. Si Dios permite que usted pase una enfermedad, pero también dice: yo te voy a sanar, entonces nadie podrá, aunque usted se vea muy enfermo, muy mal, si la palabra de Dios dijo que usted iba a ser sano, entonces usted camine tranquilamente, porque de Dios es el problema. ¿Cómo lo va a sanar? Quizás en qué momento y en qué lugar, pero Dios lo va a hacer. Por eso, hermanos míos, que Dios a veces se mueve en lo inexplicable, porque a veces pensamos que en las grandes congregaciones, a veces pensamos que en los grandes templos, ahí me va a sanar el Señor, y puede que el Señor a usted lo sane de la forma menos pensada. Quizás en este programa radial por Facebook, el Señor puede hacer hoy día una obra en su vida. Entonces, no es donde yo quiera, es donde Dios nos va a usar para una sanidad. Pero, hermanos míos, como Dios ya había dicho que el mayor iba a servir al menor, entonces nadie más podía hacer nada. Por eso se le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel, porque el nombre de Jacob significaba usurpador, ¿no es cierto? Usurpador, un pillo. O sea, hablando claramente entre chilenos, Jacob era un pillín, ¿ya? Era astuto, andaba siempre con pillerías, tratando de hacer cosas. Eso, vemos a Jacob actuando con pillería hasta cuando se casó, cuando estaba con su suegro. Pero esa astucia se la había dado Dios justamente para cumplir el propósito, porque Dios tiene un propósito, hermano. Tiene un propósito con cada uno de nosotros, y Dios no va a cumplir a como de lugar. La palabra de Dios, la enseñanza era que el mayor era bendecido por causa de la primogenitura. Decía la palabra de Dios que el que abría la vientre de la mujer, la matriz de la mujer, ese sería bendecido, eso sería el primogénito. Y en este caso, Esaú era el primogénito. Pero Dios cambia las situaciones. Hermano, tú puedes ver una situación para ti que no hay remedio, no hay salida, no hay cómo abordar este tema, pero quiero decirle algo, amados hermanos: Dios cambia nuestras situaciones. No es como lo que usted piensa, no es lo que yo pienso, es lo que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. A veces Dios nos da hilo, como dijo ayer un hermano predicador cuando estábamos por las calles. Estuve conversando con mi hijo Diego, con un hombre ya de edad avanzada, y andaba predicando y lo abracé. Le dije: hermano evangelista, Dios te bendiga, hermano, y lo abracé y me puso a conversar. Tenía harto que hablar, lo escuché harto rato al hermano. Pero, hermanos míos, uno tiene que seguir avanzando en este mundo, porque Dios tiene un plan trazado para cada uno. El tema es que Dios lo hace como Él quiere. Él saca reyes, Él pone reyes, Él muda los tiempos, Él lo sabe cómo hacer. La orden era de que el mayor iba, en este caso, iba a ser bendecido, pero este hombre le dio poco valor a la primogenitura. ¿Usted cree, hermanos míos, que Abraham no le había conversado a Esaú? De hecho, usted ve la escritura, dice que Abraham amaba más a Esaú que a Jacob, porque Esaú era hombre fiero, velludo, no sé, que iba a la casa y todo eso, pero Jacob era del hogar, pues le gustaba ayudarle a la mamá, barría la casa, hacía las camas,
¿no es cierto? Le ayudaba a preparar comida, aprendió las cosas de la casa, las técnicas de la casa, y el papá amaba mucho más a Esaú. Tenía una gran ventaja Esaú sobre este joven. Tenía una gran ventaja. Esaú tenía una gran ventaja sobre Jacob. Hermanos míos, en este mundo que hoy vivimos, quizás muchos de nosotros nos aventajan en muchas cosas. Quizás mejor memoria, mejor estudio, mejor economía, más inteligente. Muchas cosas quizás nos aventajan. En muchas cosas seremos aventajados, hermano. Pero quiero decirle algo. Dios puso los ojos en usted y en mí. Él no miró cuán inteligente, cuán sabio podríamos ser. Él miró solamente aquel corazón contrito y humillado. El Señor tiene un plan para nosotros. Así que gloria a Dios, que dice la palabra del Señor. Te doy gracias, Señor. Hablando el Señor Jesús dijo que estas cosas se lo escondiste de los sabios y entendido. Aquellos hombres que estudian, aquellos hombres que saben leer las estrellas, esos hombres que pueden saber tantas cosas. Pero Dios se escondió a ellos todo esto y se las reveló a quién, a vosotros, a nosotros los pequeños. Y aquí, hermanos, vemos a un Esaú que tenía todo a favor de él. Tenía el amor de su padre, tenía que era rudo, que era un buen cazador, que un hombre que iba a buscar un cabrito al campo, cazaba y se lo traía a su papá. Oiga, recién casado, y le traía el papá la carne, por eso que su papá lo amaba, pues hermano, lo amaba. ¿No es cierto? Y Esaú quizás él veía el menosprecio de su padre. Pero que no sabía su padre que Dios a él lo había escogido a Jacob, a este muchacho de casa que tuvo que aprender después a vivir. Y vemos porque Dios le cambia el nombre a Esaú, le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, porque sabemos que Jacob significa usurpador. Pero Esaú, hermanos, un hombre que tenía todo por ganar, que lo tenía todo por tener la bendición, ser el mayor, amado de su padre, pero menospreció la bendición que él tenía de la primogenitura. No le interesó, porque estaba seguro, porque él pensaba, yo soy el mayor y yo tengo nomás. Te la cambio con ningún problema. ¿Cuál es el problema? Hermanos míos, amado usted que está en su hogar, ¿qué quiero hablar en esta mañana? Que muchas veces, de la misma manera, nosotros hemos menospreciado la palabra de Dios cuando Dios nos dice, no hagas esto. Pero nosotros, es más interesante como que, pero si es por un rato nomás. Y vendimos nuestra primogenitura tan rápidamente. No oramos, no buscamos a Dios, menospreciamos el consejo de Dios. Si esa fue la molestia con David por haber puesto en la primera línea de la batalla a Urías el Eteo, porque el Señor se enojó, hermanos, porque había mirado menos, había dado poco valor, no le había dado la importancia a la palabra que Dios le había dicho a David. David no la consideró. Lo mismo que pasó con Jacob, Esaú no consideró el consejo de su papá ni la enseñanza, no le importó, hermanos. No le importó absolutamente nada. La pregunta que le hago en esta mañana, ¿usted ha mirado con poco valor las cosas que a veces Dios nos da? Y quiero hablar de las cosas espirituales, hermanos. Si las cosas materiales van y vienen, un día la tenemos, otro día no la tenemos. Oiga, una persona que choque un auto, vea usted lo que hace ligerito se compra otro auto, porque las cosas tratamos de recuperarlas pronto, pero hermano, lo que está dentro de nosotros, lo
Lo que a veces tan deliberadamente, tan rápidamente nosotros vendimos nuestra primogenitura al enemigo como que si no importara absolutamente nada. Hermanos, y eso cuesta volver a recuperarlo. Hermanos míos, son años de llanto, de dolor, de tristeza en el corazón, porque hemos vendido esta primogenitura. Podemos, hermanos míos, si somos rápidos, si actuamos alocadamente como lo hizo Saúl, a veces actuamos alocadamente y no miramos las consecuencias. Así actuó Esaú, hermano, vendiendo su primogenitura por un pedazo de pan y un guisado de las lentejas. Oiga, por saciar su vientre, por saciar su carne. Vendió su primogenitura. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en la misma condición? Vendemos nuestra primogenitura por saciar nuestra carne, por saciarnos a nosotros mismos, no considerando las palabras eternas que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. A veces actuamos alocadamente con nuestro vivir, con nuestro actuar, con nuestro mirar. Hablamos alocadamente. Hermanos míos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en nuestro caminar. Que Dios nos ayude en nuestro vivir, hermanos. Que podamos darle la importancia a la palabra de Dios. Que caminemos mirando cada día que la palabra de Dios es importante. Usted, hermano, hermana, usted joven, señorita, solamente quiero decirle, hermanos, que no vendamos nuestra primogenitura tan prontamente, tan rápidamente. Que no seamos rápidos, hermanos. Que no seamos rápidos para hablar. No seamos rápidos para contestar. No seamos rápidos para actuar. Apreciemos la bendición que tenemos en este día, que es la palabra de Dios. Es lo único precioso y preciado que tenemos, es la palabra de Dios. Hermanos míos, si tú te haces una inspección, usted puede decir, sí, yo he vendido mi primogenitura, pero no lo sabía. Hemos menospreciado, le hemos dado poco valor. Le hemos dado poco valor a lo de Dios. Le hemos dado poco valor a sus palabras. Le hemos dado poco valor a sus recomendaciones. Y quiero terminar con esto, hermanos. Era una enseñanza muy pequeña, pero con harto valor. La palabra de Dios dice de que estas palabras fueron dichas y eran dos clases de personas que recibieron esta palabra. El que la oyó estas palabras y la puso por obra. Dice que lo comparó con un hombre prudente, sabio, que las puso por obra esta palabra e hizo su casa sobre la roca. Y también aquel que oyó estas mismas palabras y dice que no las consideró, no la oyó, no le interesó, no le interesó el consejo. Y dice que edificó su casa sobre la arena, y a este hombre lo comparó con un hombre necio, un insensato. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que a los dos tuvieron los mismos problemas, las mismas dificultades. A los dos vieron lluvias, vientos, tempestades, enfermedades, problemas económicos, problemas en el matrimonio. A los dos le vinieron exactamente los mismos problemas. Pero la diferencia es que uno estaba fundaba su casa sobre la roca, sobre la palabra, sobre el consejo que había oído,
no claudicó, no vendió su primogenitura, ahí estuvo. Y Dios lo sacó airoso del problema, la dificultad, la enfermedad que estaba. Y el otro muchacho, aquel que construyó la casa sobre la arena, porque no le interesaba a Dios, le dio la vuelta a la espalda a Dios, no le dio el valor que la palabra necesitaba, la atención que la palabra necesitaba, no él se la dio, sino que menospreció. Dice que en él hubo una gran ruina. Amados hermanos, usted tiene hoy día la elección en sus manos. Usted tiene hoy día en sus manos la oportunidad de tomar la palabra o dejar la palabra. Tomar la vida o tomar la muerte. En usted está. No venda su primogenitura, le aconsejo. No venda su primogenitura. Por eso que en Apocalipsis dice, te aconsejo que compre oro refinado. Le aconsejamos, hermano, que no sea rápido, que no actuemos alocadamente, que no caminemos alocadamente, sino que miremos el blanco perfecto, que es Jesucristo. Los problemas van a pasar, las enfermedades van a pasar. Si soportamos todo, hermanos, Él peleará por nosotros. Dios le bendiga. Tengan un lindo día. Paz.